¿Cómo están? Bueno, de vuelta yo, Juan Pablo acá, presentándoles un nuevo taller. Esta vez es un taller muy particular que les voy a estar presentando. Es una herramienta, como siempre digo, estos talleres son herramientas para que a ustedes les sea más fácil vender y sobre todo que a sus clientes les sea más fácil comprarles, que sea más fácil elegirnos a la hora de comprar. Este taller es muy especial porque es un taller que nos despega totalmente de la competencia, nos separa de la dinámica aburrida a la que los vendedores de tecnología tienen acostumbrados a sus clientes. Y si estamos cometiendo estos errores que vamos a conocer hoy, vamos a dejar de cometerlos y automáticamente nos va a beneficiar porque vamos a generar mejor impacto en nuestros clientes para que, como digo siempre, estos no se elijan a la hora de comprar un producto. Este taller es muy particular porque, como dije recién, nos va a estar desconectando, despegando, disociando de lo que es nuestra competencia. Y cuando hablo de nuestra competencia, hablo de todos los locales que venden tecnología hoy. ¿Por qué? Porque en los locales donde venden tecnología hoy nos estamos encontrando, o nuestros clientes se encuentran con personajes que directamente lo que hacen es leer características técnicas. No son, como digo siempre, grandes leedores de características técnicas. Agarran un cartelito, leen la característica técnica y es lo que le informan al cliente. En muchos casos, hasta ni siquiera están leyendo la característica técnica completa, y porque a veces en esa característica técnica hay falta de conocimiento sobre lo que se está leyendo, entonces se evita hablar de ese dato en particular. Así que lo que vamos a hacer con este taller es desconectarnos de esa dinámica aburrida y repetitiva que se bancan los clientes que van a comprar productos de tecnología. Este taller tiene un nombre y su nombre es Storytelling, el arte de aprender a contar historias. ¿Qué vamos a hacer con este taller? Aprender a transformar esa característica técnica en un beneficio, que eso está bueno, pero darle una vuelta de tuerca más hacia el beneficio y hacer que ese beneficio se transforme en una experiencia real que le podamos comunicar al cliente para que el cliente entienda realmente esa característica o ese dato o esa sigla, letras, números raros que quizás no son de fácil entendimiento para él, que entienda para qué y en qué momento le va a ser útil en su vida. Eso se llama experiencia. Así que vamos a enfocarnos en este taller de storytelling. Vamos a arrancar con una gran frase que dijo uno de los genios del marketing contemporáneo. Este es Seth Godin y dijo lo siguiente: el marketing ya no se trata de las cosas que vendemos, sino de las historias que contamos. Y Seth Godin tiene mucha razón en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos contando lo mismo que cuentan las páginas de internet, lo mismo que cuenta la cajita del producto, seguimos contando lo mismo que cuenta un folleto del producto. Y si seguimos por ese camino, corremos el riesgo de que nos pase algo muy particular, que la gente elija comprar online y no venir a la tienda a comprarnos a nosotros. Transformémonos realmente en un valor agregado para ese cliente que se levantó, largó el mouse de su computadora y eligió acercarse a nosotros para que nosotros realmente seamos su asesor comercial. Vendedor, que es lo que somos. El storytelling como herramienta es fundamental para lograr que los clientes vivan una experiencia diferente, diferenciadora, para que, como digo, nos elijan. Cuando a las personas les damos un espacio repetido, un sistema repetido, información repetida y modismos repetidos, naturalmente las personas se empiezan a aburrir y dejan de elegir eso. Por eso el storytelling es una herramienta fantástica a la hora de interactuar con un cliente y a la hora, sobre todo en el momento de la demostración del producto, poder contarle lo que él necesita escuchar. El storytelling nos permite hacer que nuestros clientes viajen. ¿Y a dónde van a viajar nuestros clientes? A donde nosotros queramos que viajen. Vamos a poder hacer ir a un cliente a un viaje en micro, a un viaje, unas vacaciones en avión, los vamos a hacer sentir en la playa, vamos a hacer que estén disfrutando de la arena o de la montaña, los vamos a hacer vivir el nacimiento de sus hijos o los primeros pasos de ese niño antes incluso de que haya salido de la panza. Eso es lo fantástico del storytelling, nos permite hacer viajar, sacar a nuestro cliente de la tienda y llevarlo en su imaginación a donde nosotros se nos cante, donde quiera, donde te sirva que ese cliente vaya para que entienda por qué esa característica técnica junto a ese beneficio va a lograr la experiencia que estás contando. Desde nuestro lugar es imperioso entender que
con el storytelling no solamente debemos convertirnos en expertos contadores de historias, sino que realmente tenemos que lograr que esas historias generen la emoción adecuada para que el cliente entienda por qué esa característica o ese producto es el adecuado para él. Es muy bueno también en las historias jugar con el humor o buscar siempre situaciones o eventos graciosos, divertidos, alegres. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que el cerebro del cliente juegue a nuestro favor. ¿Por qué? Las situaciones divertidas, alegres, entretenidas, hacen que el cerebro empiece a interactuar con dopamina y la dopamina los vuelve una esponja de conocimiento y aprendizaje. Entonces, a nuestro cliente le es mucho más fácil aceptar y entender lo que le estamos contando cuando el humor juega a nuestro favor. Ojo, con sutileza. El poder de las historias. Las historias son muy poderosas y vamos a dividir esta pequeña parte del taller en distintas partes. Por ejemplo, cuando yo o alguno de ustedes o sus amigos hacia ustedes vienen y les dicen tengo algo para contarte, automáticamente lo que querés hacer es conocer el final. ¿El trayecto importa? Sí, pero importa porque te está llevando a un final. Entonces, cuando nosotros logramos hacer que el cliente entienda que lo que estamos por contar o que lo que viene en ese momento es una historia, ese cliente empieza a prestar más atención, se vuelve más consciente de lo que le estamos diciendo y va a esperar el final de esa historia. Y ahí es donde realmente cerramos por donde nos sirve a nosotros y por donde le sirve a ese cliente. Además, cuando nos cuentan una historia, automáticamente en nuestra imaginación tratamos de convertirnos en el protagonista de la historia. ¿Sí? Vamos como siendo parte de la película, como si fuéramos el camarógrafo que está grabando esa secuencia. Entonces, la historia nos permite involucrarnos mucho con esa experiencia que genera un producto o que genera una característica técnica en particular. Cuando estamos contando una historia, tenemos que lograr que el cliente que tengo adelante se sienta realmente el protagonista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que lo sea. Basta de esas historias de no, sí, porque mi primo me dijo que no, al cliente no le interesa la experiencia de tu primo. No es lo más importante. No, sí, porque yo lo uso, No. El cliente no quiere saber qué es lo que hiciste vos con el producto. Y no es lo que vos necesitas. Vos necesitas que a través de la historia el cliente viva en su imaginación la experiencia con ese producto. A través del storytelling lo que vamos a lograr es que al cliente le sea más fácil entender por qué algo que puede parecer aburrido, difícil o quizás el cliente pueda entender que no tiene nada que ver con él, en realidad se transforma en algo entretenido, ¿sí? Que realmente tenga que ver con él y que el cliente entienda por qué es importante esa característica o beneficio para él. Para ser asertivos al contar una historia tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, ¿cuál es el público con el que estoy interactuando? Segundo, ¿qué emoción tengo que transmitir según el producto o característica técnica que le estoy ofreciendo al cliente? Tercero, no todos los productos se venden a través de la misma emoción. Cuarto, que la historia sea simple y sencilla. No generemos historias muy rebuscadas que al cliente le sea fácil entenderla. Quinto, ser conscientes de que al cerebro, ¿sí?, le encanta volver a eventos agradables. Pensemos en lugares o tiempos, vacaciones. La historia nos permite hacer que el cliente viaje al pasado, al futuro o que esté viviendo algo en el presente. Ser conscientes también de que tenemos que crear personajes que al cliente le permitan empatizar. Entonces busquemos entender con qué tipo de cliente estamos tratando. Buscar un escenario identificable con el público es ideal. Para eso tenemos que haber hecho una buena indagación y tenemos que conocer lo más que podamos al cliente que tenemos adelante. No es lo mismo contarte una historia de lo que podés hacer con un auricular y su cancelación de ruido en un avión, silenciando el sonido de la turbina, para un perfil de cliente, y esa misma característica técnica se lo puedo contar a otro perfil de cliente cuando identifico cuál es su situación. Se lo puedo contar en cancelación de ruido en un micro
silenciando el ruido del motor. Entonces la misma característica la voy a poder contar en distintas historias en escenarios totalmente diferentes, siempre teniendo en cuenta a quién tengo adelante, a quién le estoy hablando y qué es lo que le puedo contar a ese cliente que sea realmente asertivo y fácil de entender para él. Por eso, escenarios que sean identificables por el público es ideal. Poner un toque de humor con sutileza, como dije recién. Recuerden que el cerebro empieza a interactuar con dopamina y le es más fácil recibir esa información. Que el producto esté en los detalles. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando logramos que el producto esté en los detalles, logramos generar lo más importante de la historia, sentido de pertenencia. Y cuando generamos sentido de pertenencia, ese cliente que está haciendo determinada acción en la historia, le es más fácil aceptar el producto que le estamos ofreciendo nosotros como el producto adecuado para comprar. Cambiar de emociones en las historias. Cuando logramos esto, de jugar con emociones positivas y negativas en la misma historia, estamos logrando también que al cliente le sea más fácil entender el contraste entre una experiencia negativa y una experiencia positiva. No es lo mismo que yo te diga, con este podés hacer tal cosa, que te diga, che, con el que tenías no podías hacer esto, o la experiencia que tenías era esta, y con este equipo vas a tener una experiencia así. Entonces, ¿cómo vamos a usar la historia y las emociones en este caso? Les voy a dar un ejemplo bien práctico. Me contaste que te gusta viajar mucho, o me contaste que por trabajo viajas mucho, y que en esos viajes largos y aburridos sueles usar tu teléfono para entretenerte. Pero con el teléfono que estabas usando hasta hace poquito, a la mitad del viaje ya te quedabas sin batería, llegabas a destino sin poder siquiera comunicarte con un taxi para pedir un vehículo, y la experiencia no era la mejor porque sabías que si te entretenías perdías contacto y que si querías contacto no podías entretenerte porque tenías que estar viendo la batería. Bueno, de todo eso olvídate. Imagínate, te subís a un micro, en tu casa descargaste toda una temporada de una serie porque la querés ver, te subiste, te sentaste, le diste play al primer capítulo y te vas a estar bajando al final del viaje con el 5.º capítulo de la serie, vas a desconectar la aplicación de streaming que estabas usando, vas a ver la batería y vas a estar en más de un 50%, entonces tenés la tranquilidad de que vas a pedir tu transporte para que te lleve al hotel y llegar al hotel con suficiente batería, sin necesidad de haber parado a cargarlo en el medio. ¿Entendés por qué la autonomía de este equipo es tan buena para vos? Y ahí con ese cierre definimos el por qué. Metimos esa historia en el medio, contamos la experiencia negativa a la positiva, pero al cliente lo más importante es que esa historia se la pudo imaginar. Y como dije antes, asegurémonos de que a través de esa historia el cliente viva o se le genere ese sentido de pertenencia, ¿no? Volviendo al ejemplo de recién, ese cliente que subía un micro, que lo hizo viajar durante horas, ¿sí? Mirando una serie y que llegó a destino con suficiente batería como para pedir un vehículo y llegar al hotel tranquilo, ese cliente en su imaginación vivió toda esa experiencia. ¿Con qué teléfono? ¿Con el de 5000 mAh que le quiso vender el de la competencia? ¿Con el procesador de bajo consumo que le quiso vender el otro? No. Vivió la experiencia con tu teléfono, con ese teléfono. Vos lo hiciste viajar, vos lo subiste a un micro, vos le diste suficiente autonomía de batería, le permitiste en su imaginación ver una temporada entera de una serie y bajar y pedir un taxi. ¿Bien? Así que esa es la forma en la que con estos puntos a favor vamos a ser asertivos al contar una historia y podemos lograr que el cliente elija de manera más fácil para él el producto que le estamos ofreciendo. Les voy a contar una historia personal. Hace muchísimos años, en el año 99, tuve la oportunidad de presenciar una capacitación, o sí, podemos decirle capacitación, que organizaba la Cámara de las Grandes Marcas junto a Mastercard. En esa capacitación conocí a uno de mis mayores ídolos, mentores de la venta, que se llamaba Horacio Ábalos. Horacio Ábalos era un señor mayor en ese momento, que era un crack. Fueron 2 días completos de escucharlo a él, dándote técnicas de venta, enseñándote cómo tratar con el cliente. Podríamos decir que muchas de las cosas que yo les estoy enseñando las aprendí de él. Pero tuve un pequeño problema con Horacio. Yo siendo muy joven y participativo, evidentemente llega un momento donde lo hinché un poquito al señor Horacio. ¿Y qué pasó? El último día, en la última jornada, teniendo en cuenta que ese segundo día a mi jefe, que era el que me estaba acompañando
en esa capacitación, en ese taller de venta de 2 días, le pedí que fuéramos adelante de todo. Quería que me viera Horacio, ¿sí? Yo quería estar adelante para que cuando levantara la mano para hacerle una pregunta o participar o contarle algo, ¿sí? Él me viera. Era un joven Juanpi de 20 años que creía que se las sabía todas. Pero me encantó, Horacio me encantó. Entonces el último día él pregunta, aclara, cuenta, vamos a hacer una ronda de roleplay. ¿Qué es roleplay? Vos haces de vendedor, yo hago de cliente, ping pong, y es un acting de una venta. Entonces dice, ¿alguien quiere pasar para arrancar con esta ronda? Acá está Juanpi levantando la mano bien alto, ¿sí? Para que me vea. ¿Y qué hizo Horacio? Venga, por favor. Subí al escenario con el pecho inflado y el ego muy alto. Y Horacio me preguntó, me pidió que me presentara, me preguntó qué vendía, qué me gustaba. Le conté que vendía tecnología, que me gustaba mucho la tecnología. Y me dijo, bueno, véndame lo que quiera. Ok, dije yo, ok. En ese momento yo era muy fanático de la tecnología y me leía los manuales. Sí, literalmente, me leía los manuales. Entonces Horacio me pide que le venda lo que quiera. ¿Qué hice? Le vendo la cámara más cara que trabajábamos en ese momento en la empresa en la que yo estaba, ¿no? Una empresa de tecnología. Claro, arranqué, me leía los manuales, ¿entiendes? Me los aprendía de memoria los manuales. Arranqué y empecé, sí, porque la cámara es la última cámara de Sony, tiene un chip CCD de tanto y además el procesador de la cámara es la primera cámara con viewfinder color y la pantalla y tiene una cantidad de colores, 10.700.000 colores. Le conté todo de la cámara, ¿sí? Yo estaba convencido de que le había vendido el producto. Pero ¿qué pasó? Mi ego, muy alto, ¿sí? Se vio notablemente afectado con la respuesta que me dio Horacio a esa venta que yo había hecho. Y la frase de Horacio fue, ok. La respuesta de Horacio, ¿no? A eso fue, ok, de verdad, usted sabe mucho de tecnología. Y yo, sí, es un montón. Me dijo, lástima que con todo lo que me contó, apenas entendí que el aparato ese me servía para grabar video, ¿verdad? ¿Para qué? Mi ego. En picada. Claro, yo lo tenía como el wow, el genio. Pero yo también me creía un genio. Cuando él me demostró que no era un genio, él sí, mi ego se vio destruido. Tan afectado que pegué media vuelta y me fui. Me bajé del escenario sin mediar palabra. Mi jefe en ese momento, matándose de risa entre el público, creo que varias personas del público estaban riendo en ese momento, y bajé. ¿Y qué pasó? Cuando yo bajé, Horacio me dijo una frase muy particular que en ese momento no la escuché porque mi ego estaba herido, yo estaba enojado y me senté. Varios días después, aproximadamente 10 días después, mi jefe me invita a tomar un café. Y en ese café me dice, che, hace 10 días te pasó algo grave. Yo me asusté y dije, me metieron una tarjeta trucha, qué garrón. No, quédate tranquilo, no es una tarjeta trucha. Lo grave que te pasó se llama Horacio Ábalos. Ok, vamos a revolver, ¿sí? La herida. Bueno, me dijo, Horacio te dijo una frase que a mí me gustó y que me parece que resume muy bien esos 2 días de aprendizaje de venta que tuvimos. Y estoy seguro que no te acordás cuál fue la frase que te dijo. Mi respuesta fue sí, que con lo que yo le había contado apenas había entendido que podía grabar video. No, la frase fue esta, y sacó un papel y me lo entregó, y esta es la frase. ¿Qué dice la frase? Si la persona que tengo enfrente no se puede imaginar todo lo que le estoy contando, toda esa información no le sirve para nada. ¡Qué real! ¿No? Y en ese momento, cuando Gustavo me la cuenta, que claramente, como dijo Gustavo, yo no había escuchado esa frase porque estaba bajándome del escenario muy dolido cuando Horacio la dijo. Cuando tuve la oportunidad de ya menos dolido y con el ego más cicatrizando la historia, dije, wow, sí, es la posta, es por ahí. Muchos años después, hice mi curso de storytelling y cuando arranqué con el curso de storytelling y empezaron a contarme de qué se trataba, dije, la frase de Horacio. Entonces,
la hice carne. En su momento, en el año 99-2000, después de ese curso, ya empecé a trabajar con esa idea, ¿no? Che, me tengo que asegurar de que la persona que está delante mío se puede imaginar lo que le estoy contando. Tengo que correrme del Juanpi de características técnicas, porque al cliente no le sirve. Y si al cliente no le sirve, no me sirve a mí. Porque yo pierdo ventas por ir corriendo detrás de esas características técnicas. Así que seguimos entonces con esto de storytelling y vamos a seguir con la palabra, que para mí es fundamental para poder generar un buen storytelling. Y esa palabra, que puedo decir palabra mágica, palabra clave, es imagínate. ¿Sí? Imagínate es una palabra que tiene dos beneficios, uno para mí y uno para el cliente. Vamos a hablar de mi beneficio. Yo como vendedor, cuando le digo a alguien, a un cliente, imagínate que, automáticamente obligo a mi cerebro a empezar una historia. Porque a partir del imagínate en adelante, todo lo que te cuente te lo tenés que poder imaginar. Entonces, imagínate que y arranca la historia. En mi cabeza. Ahora, con el cliente tengo el mismo beneficio, pero invertido. Cuando yo a un cliente le digo, imagínate que, el cerebro del cliente automáticamente cambia de lugar, ¿sí? Su cerebro empieza a trabajar diferente. Yo lo que genero es activar el mecanismo de la imaginación en el cerebro del cliente para que automáticamente el cliente haga esto. Tuki. Y empiece a escuchar y a transformar toda esa historia en un cuento. Entonces, cuando yo te digo, imagínate que, automáticamente empezás a imaginar. Te saco del contexto de la tienda y te llevo a donde yo quiero llevarte. ¿A través de qué? De la imaginación. En ese cuento, en esa historia, va a estar el producto, vas a estar vos, va a estar la experiencia que quiero generar y voy a generar sentido de pertenencia. Así que no dejen de hacerlo. Usen la palabra mágica. Imagínate. Es fantástico. Los resultados es, chicos, posta, es un antes y un después cuando al cliente lo empezamos a tratar desde este lugar. El storytelling es una herramienta fantástica que los va a llevar a recorrer un montón de historias, a conocer mucho más a la gente, porque también ustedes se van a involucrar más con el cliente y van a tratar de generar un vínculo de información mucho más fuerte con ese cliente y le van a prestar más atención a la indagación. Van a indagar para entender en qué situación me es fácil convertir una característica técnica en una historia que tenga que ver con la persona que tengo adelante. Así que usen storytelling, es fantástico, es una gran herramienta y realmente creo que de todas las herramientas es la herramienta que hace que sea más fácil hacer que a tu cliente le sea fácil comprarte, elegirte a vos. Y si ese cliente tenía que ver otras opciones, no va a encontrar una opción mejor que la tuya. Porque el otro le va a seguir hablando del OIS y vos lo llevaste a andar en bicicleta, ¿sí? Y a grabar videos y que ese video se vea fantástico, sin vibración, sin movimientos bruscos, para poder compartir ese contenido en redes sociales. Hay un montón de historias vinculadas con una misma característica técnica. ¿Sí? La historia va a tener que ver con la persona que yo tenga adelante. En el taller de PNL te voy a estar presentando cómo interactuar con cada uno de los perfiles, ¿bien? Y vas a aprender también a cómo hacer storytelling según la persona que tengas adelante. Así que nos vemos en próximos talleres. Hay mucho más contenido, hay muchas más herramientas para que pongan en práctica, usen y puedan realmente disfrutar de interactuar con sus clientes. Y que la venta sea un resultado del estar disfrutando del uso de estas herramientas. Nos vemos la próxima.